Masejet Ketubot, Daf Pei Daled Amud Aleph 84a, pero comenzamos las últimas 6 líneas del Daf anterior. Dice la Gemara, Rabban Shimon ben Gamliel Omer. Estuvimos viendo en la clase anterior el último caso de la Mishnah. ¿Cuál es el último caso de la Mishnah? Cuando el esposo le escribe a la esposa, cuando el hombre, mejor dicho, le escribe a la mujer, no quiero tener provecho de tus propiedades de Nihse Milug, de tus frutos, de los frutos, ni en tu vida, ni en tu muerte. En este caso, según la primera opinión, ya que le dijo que no quiere tener provecho, inclusive en su muerte, pierde el derecho de ¿qué? De heredarla, porque está diciendo que no quiere tener provecho. Sí, sin embargo, viene Rabban Shimon ben Gamliel y dice, no señor, también en este caso, si ella se muere, la sigue heredando y no pierde el derecho de heredarla. ¿Por qué? Porque está condicionando y yendo en contra de algo que está escrito en la Torah. Porque Rabban Shimon ben Gamliel opina de que el hombre hereda a la mujer mi de oraitá. Según la Torah, el hombre hereda a la mujer. Cuando el hombre viene y dice, no quiero tener provecho de tu terreno, ni de tus frutos, ni de los frutos de los frutos, inclusive después de tu muerte, está yendo en contra de lo que la Torah te dice, que el hombre hereda a la mujer, y por lo tanto no recae eso, y decimos de qué sigue todavía con lo anterior, que si muere, efectivamente la mujer si muere, el hombre tiene todo el derecho de heredarla. Dice la Gemara, Amar Rav, alajá que Rabban Shimon ben Gamliel velo mitame. Viene Rav y dice lo siguiente, escuchen bien esto. Rav dice, la alajá es igualito a lo que dice Rabban Shimon ben Gamliel. Estoy de acuerdo con eso, que así es la alajá, que ¿qué? Que sí la sigue heredando, pero no por su razón. ¿Cuál es la razón de Rabban Gamliel? Para explicar. La razón de Rabban Gamliel es porque ¿qué? ¿Por qué no recae lo que él dice? Porque está yendo en contra de lo que está escrito en la Torah. Y no recae cuando alguien va a encontrar algo en contra de la Torah. Entonces, dice Rav, la alajá es como Rabban Shimon ben Gamliel, que el hombre las sigue heredando, pero no por la razón de él. Dice la Gemara, Maya la Rabban Shimon ben Gamliel mitame, y le mala Rabban Shimon ben Gamliel de amar y meta irashena velo mitame, de ir Rabban Shimon ben Gamliel sabar, mandela masha katuv Torah tenao batel, Rav sabar tenao kayam, vikasabar yerushat habal de Rabbanan, v'chavim su Jesús de Dios Mishel Torah. Dice la Gemara, ¿sabes qué? Primera opción que podemos explicar es lo siguiente, que la alajá es como Rabban Shimon ben Gamliel que si muere la mujer sigue heredando. Rab también está de acuerdo con eso, pero no es por su razón, porque la razón de Rabban Shimon ben Gamliel es de que la razón de que sigue heredando es porque lo que él dijo no recae, porque está yendo en contra de lo que está escrito en la Torah. Y Rabban Shimon ben Gamliel opina que está escrito en la Torah el derecho de que el hombre hereda a la mujer es algo midoraitá. Sin embargo, viene Rab y dice, no, yo opino de que una persona que va en contra de lo que está escrito en la Torah, que es, su condición es válida, aunque está escrito en la Torah, pero yo opino que el del hombre tiene el derecho de heredar a la mujer mi de Rabbanán. Y Jajamim hicieron a veces sus leyes más fuertes que de la Torah, ya que es mi de Rabbanán, dijeron que si vas a encontrar algo de Rabbanán, ahí es cuando no recae. Entonces, ahí está de acuerdo con lo que dice Rabban Shimon ben Gamliel que sigue dándolo y no recae, pero no por tu razón. Tú Rabban Shimon dice Rabban Shimon dice que no recae porque es midoraitá y no recae. Yo digo que midoraitá sí recae. Aquí la razón que no recae es porque yo opino que es mi de Rabbanán y Jajamim fueron más fuertes que la Torah en sus decretos, en sus palabras, para que no desprecien sus alajot. Dicen, pero no me cuadra, porque según esto, Rab opina que una persona que condiciona sobre algo en contra lo que está escrito en la Torah, sí debería recaer. Dice, no me cuadra. Besabar Rab, tenao kayam, veait maromela javeral menachen leja alay ona. Rab amar, yesh lo alab ona, o Shmuel amar, en lo alab ona. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Está escrito en la Baraitá. ¿Qué pasa a una persona que le vende, una persona que le vende a otra persona, le vende un objeto? Hay algo que está escrito que una persona no puede ganar más de una cantidad específica. Lo vamos a ver más adelante en Ser Nezikin. Y eso es midoraitá. Y por lo tanto, si lo vendió por más, pues se anula ¿qué? Se anula la venta. ¿Sí? ¿Qué pasa si el hombre viene y lo vende y le dice, pero con una condición te lo vendo, que recaiga con una condición, que inclusive que te comprometas a tal manera que también si te lo vendo por encima de esto, nada, por encima del precio, o sea, que te lo clavo muy fuerte, muy, muy caro, también si te lo vendo demasiado caro, decimos que ¿qué? Decimos que recaiga la venta y no me vengas a argumentar, no me vengas a pedir y a demandar después. ¿Recae esa condición o no recae esa condición? ¿Se debe cuidar o no se debe cuidar esa condición? Rav dice, la condición no recae. Y él tiene todo el derecho de argumentar y demandar lo que se lo vendió demasiado caro. Shmuel dice que sí recae, pero Rav dice que
la condición no recae. ¿Por qué? Porque está escrito en la Torah que no se puede. Está escrito en el versículo, Vejitim, quiero vincar la miteja, o canomía miteja, alto no ishetaji, es mi doraita. Y por lo tanto, una condición, cuando la haces, no puedes ir en contra de la Torah. Vemos que Rab dice que cuando haces una condición contra la Torah, la condición no recae, no como dijimos antes. Tenemos que decir entonces otra explicación para lo que dijo Rab. Ela, alajá, que Ramashum Gamliel, de amar a matar a Mashakatupa Torah, tenao batel. Velami tame, de hilo Ramashum Gamliel, sabar, meta irashena. Pero sabar, meta lo irashena. Dice, pero no me cuadra, hay mitame, bloque el jetehu. Tenemos que decir que la explicación de Rab es otra cosa, que la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel, que Rabbi Shimon Gamliel dice que una persona que condiciona sobre algo que está escrito en la Torah, su condición es no es válida. Y Rab también está de acuerdo de que no es válida, como acabamos de comprobar, pero no como su razón. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon Gamliel dice que en el caso de que lo condicionó y dijo que si se muere no quiero heredarla, según Rabbi Shimon Gamliel decimos de que sigue heredándola porque no recae. Y Rab dice que no la hereda. ¿Por qué? Porque él opina que lo que es heredar a la mujer es midrapanán, dice la Gemara, pero no puede ser, porque si esa es la intención de Rab que dice que la halajá es como él, pero no por su razón. Y según esto su razón está de acuerdo con él, pero la halajá no es como él, es al revés. Eso no puede ser que esa es la explicación de Rab. Por lo tanto, le dice la Gemara otra opción para explicar las palabras de Rab. Ela, halajá que Rabbi Shimon Gamliel, de amar y meta irashena. Vela mitame dilir Rabbi Shimon Gamliel sabar bedoraita tenao batel, habed rapanan tenao kayam. Era sabar afilu de rapanan tenao batel. Dice la Gemara, pero tampoco esto cuadra. ¿Por qué? Hay que tameu kiljetehu verrab mosifu. Dice la Gemara intenta decir lo siguiente. La Gemara dice otra opción que Rab dice que la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel, que está de acuerdo con su dictamen, que si el hombre dijo, dinos que no quiero tener derecho inclusive después de tu muerte, ¿sí? ¿Qué dice Rabbi Shimon Gamliel? Que no recae lo que él dice y la sigue heredando. Y Rab está de acuerdo que la halajá es así y el hombre tiene el derecho de heredarla a ella, pero no por su razón. ¿Por qué? Porque la razón de Rabbi Shimon Gamliel es que una persona que condiciona algo que está escrito en la Torah, su condición no es válida. Mashma, que si es algo de Rabanán, sí es válido. Viene Rab y discute y dice, no, también de Rabanán decimos de que no es válido, ¿sí? Dice la pero si es así, Rab está de acuerdo con su halajá y con su razón también. Solo que él dice que también de Rabanán no recae, pero está de acuerdo también en su halajá y en su razón. Y que Rab dice que yo estoy de acuerdo contigo, pero no por tu razón. Eso no puede ser esa la explicación, dice la Gemara. Entonces tenemos que dar otra cuarta opción para la explicación de las palabras de Rab. Ela, halajá que Rabbi Shimon Gamliel de amar y meta irashena, vela mita medilo Rabbi Shimon Gamliel sabar, Yerushat abal de oraita, dejó la matena al mashe katuba Torah tenao batel, verá sabar, Yerushat abal de Rabanán, que es el Torah. Entonces dice la Gemara, la explicación es la siguiente. La halajá Rab dice que la halajá es como Rabbi Shimon Gamliel, que un hombre que dice que no quiere tener derecho o sea, no quiere darla a ella. Rabbi Shimon le dice que la condición no es válida y por lo tanto si se muere ella, él tiene todo el derecho, sigue teniendo el derecho de heredarla y la hereda, pero no por su razón, porque Rabbi Shimon Gamliel dice que la razón es porque el heredar es de la Torah y una persona no puede condicionar algo en contra de la Torah. Sin embargo, Rab dice que no, que el heredar es de Rabbanán y no es de la Torah, y en verdad uno sí puede ir en contra de algo que está escrito en la Torah, pero aquí heredar es de Rabbanán y Jajamim hicieron sus palabras más fuertes que la Torah para que no la desprecien. Entonces por eso no recae la condición. Entonces viene Rab y dice, la halajá es como tú dices, de que efectivamente no recae el derecho, no recae la condición, no recae lo que él dice y sigue teniendo el derecho de heredarla, pero no por tu razón. Tú dices que es de la Torah y una persona no puede ir en contra de la Torah. Yo digo que es de Rapanán y Jajamim fueron más fuertes en sus palabras y por lo tanto es que no recae la palabra que él dice. Según esto según la última explicación, de que Rab opina que el hombre hereda a la mujer no mide la Torah, no de la Torah, sino mide Banán. La Gemara pregunta, pero no me cuadra, ¿por qué? ¿Acaso Rab opina de que el derecho que el hombre tiene de heredar a su esposa es únicamente Rabanán? No me cuadra, ¿por qué no me cuadra? Beatran Rabbi Yohanan ben Beroka omer hayoreshet ishto yachazir livnei mishpacha vinakel lahem min hadamim ve'avinan ba'mai kasavar Yerushat ha'ba'al deoraita ha'mai yachzir ve'id Rabbanan damim mai kavitayu ve'amar Rab leolam kasavar Yerushat ha'ba'al deoraita ukegon sheorishato ishto beta kebarot mishum pgam. Sí, Mishupga Mishpaja, Murrabana, Lishkol de Mebelader, Humayna, Kela Emina Damim, Dme Keberisto, que de Tania Mujer Kibró, Vederes Kibró, Mamadó, sí, Umekom Espedó, Baim Bene Mishpaja, Bekorim Otoba, Alcrojom, Mishupega Mishpaja. La Imara pregunta lo siguiente. En la Mishnah está escrito en Masejet Bejorot que Rabbi Yohanan ben Beroka dice lo siguiente: un hombre que hereda a su mujer, ¿sí? Que hereda a su mujer.
En el Yobel, a ver, para explicar un poquito, el Yobel normalmente, ¿qué es el Yobel? Cada 50 años. Cuando llega el Yobel, una persona que le vendió a su compañero un terreno, llega el Yobel, cuando había Betamigdash y todo, ¿qué pasa? Lo que le vendió vuelve al dueño original. Dice la Gemara, ¿qué pasa? Un hombre que hereda a su mujer muere y la hereda. Dice la Gemara, cuando viene el Yobel, el hombre tiene que regresarle ese terreno, esa herencia que recibió de su esposa, a la familia de ellas. Eso sí, dice la Gemara, así la Gemara entiende ahorita, de que la familia de ella tiene que venir y pagarle por ese terreno que está recibiendo de vuelta, pero barato. O sea, que el hombre tiene que regresarle el terreno a la familia de ella y la familia de ella tiene que darle el precio, un precio barato, tiene que darle un valor por eso, aunque sea un valor barato. Y la Gemara preguntó, pero no entiendo, si tú me dices de que Yerushat Abal, de que la herencia de un hombre a una mujer es de la Torá, ¿por qué tiene que regresarlo? La halajá es de que todo lo que es herencia no se devuelve en Yobel. Yobel es nada más compra y venta. Y si tú me dices que es de Rapanán y tiene que regresarlo, entonces ¿cómo es compra y venta? Si es compra y venta, de la misma manera que compra y venta se devuelve sin que tenga que pagar, aquí también debería ser sin que tenga que pagar, tiene que devolverse. Porque tú me dices que tiene que dar un valor barato sobre eso, tiene que dar un valor mínimo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Sí? Viene Rav, así, todo esto lo dice en la Mishnah, Rabbi Yohanan ben Berokah. Viene Rab, y sobre esta pregunta que tenemos en contra, viene Rab y explica lo siguiente. En verdad, Rabbi Yohanan ben Berokah opina que la herencia de un hombre, de su esposa, es de la Torah. ¿Sí? ¿Y cuál es el caso aquí? El caso aquí es cuando la mujer le heredó a su esposo, no un terreno normal, sino unas parcelas para enterrar, para entierro, un cementerio. Sí, pero es un cementerio, una parte que estaba dentro de la familia, la parcela familiar. ¿Sí? Y aquí en este caso decimos de que en verdad debería ser que en verdad es herencia. Si es herencia de la Torah, pues él no tiene que regresarlo en el Yobel, como explicamos. ¿Sí? Que en Yobel nada más se regresa compra y venta, pero no cuando es una herencia de la Torah. Dice la Gemara, la herencia es de la Torah, por lo tanto no tiene que regresarlo. Pero aquí es diferente porque estamos hablando cuando él heredó, no un terreno normal, sino heredó ¿qué? Un cementerio de una parte del cementerio familiar de su esposa, de su ex esposa que murió. Y por lo tanto, ya que es algo de la esposa, no es correcto ahorita que él empiece ahorita a enterrar, vender esos lotes a otras personas que no son de la familia. No es bonito para la familia. Por lo tanto, decimos que Jamín vinieron y decretaron de que en este caso él tiene todo el derecho de devolverle el terreno a quién. Mejor dicho, la familia le tiene todo el derecho de solicitar el terreno a él, pero sí van a tener que pagar un poquito sobre eso. ¿Y qué es lo que significa y en aquel tamim? Que está escrito no nada más barato, sino está escrito y en aquel tiene que disminuir y descontar parte del dinero. ¿Qué significa descontar? No significa que tiene que dar un valor barato, como dijimos antes. Sí, no como acaba de decir ahorita, eso me confundí. No es que tiene que dar un valor barato. Ellos tienen que, Rabín decretaron que normalmente, que es herencia y pertenece a él, como es un cementerio familiar de ella, la familia ya tiene todo el derecho de solicitar el cementerio, y decir, no, quiero que me lo regreses. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Y en aquel también no significa que tiene que hacerlo barato, sino tiene que disminuir un dinero. ¿Qué dinero tiene que disminuir? Dice la Gemara, tiene que disminuir la tumba de su esposa. ¿Por qué? No puede cobrarle por la tumba de la esposa. Porque la tumba de la esposa, ¿quién la usó? ¿Quién se tiene que responsabilizar de enterrar a la esposa? Él. Se no puede cobrarle la parcela que heredó, incluyendo la tumba de la esposa, sino tiene que quitar la tumba de la esposa. Dice la Gemara, ¿de dónde vemos este concepto de que cuando es algo familiar, eso no es correcto ahorita venir y meter gente extraña a la familia en ese lugar y por lo tanto obligamos a él a darle las parcelas esas de vueltas a la familia y la familia va a tener que pagar? Cuando vemos eso que es una obligación de que la familia tiene el derecho de decir esto es familiar, no para meter a extraños. Dice la Guimara, está escrito en la varita, ¿qué pasa una persona que vende su tumba? Sí, esa tumba está alrededor es una tumba familiar, al lado de la parcela familiar, ¿sí? O vende el lugar a ir a la tumba, o el lugar en donde uno se para, donde hace sped, ¿sí? Dice la Gemara, aún así uno viene y lo entierra a la persona esa otra vez ahí, no decimos que la venta recae. ¿Por qué? Porque la persona, la familia tiene todo el derecho de decir, eso es un cementerio que familiar. Entonces tú no puedes ahorita vender tu tumba y dársela a otra persona, o vender el lugar donde se hace el sped y dársela a otra persona. No queremos que extraños estén en estas tumbas. Pero de todas maneras, dice la Gemara, vemos aquí que Rab que explica que en verdad la herencia de un esposo de la mujer es de la Torah. Antes acabamos de responder, y nosotros explicamos antes la opinión de Rab que una herencia, lo que el hombre hereda a su esposa es únicamente de Rapanán, contradicción. Dice la Gemara, Rab le tamed Rabbi Yohanan ben Berokah Kamar, veré los le dice la Gemara, no es contradicción, porque en verdad Rab opina que el hombre hereda a la mujer mi de Rapanán nada más. Y aquí vimos que es mi de no, Rab viene a explicar la opinión de Rabbi Yohanan ben Berokah en la Mishnah. Y la opinión de Rabbi Yohanan ben Berokah es que es de la Torah, pero Rab mismo que opina que es de Rapanán, como mencionamos antes, entonces no hay contradicción. Muy bien. Seguimos. Dice la Mishnah lo siguiente. Mishemet veiniach ishau ba'alcho v'yirshim
והיה לו פיקדון ומלווה ביד אחרים, רבי טרפון אומר, יינתנו לכושל שבהם, רבי עקיבא אומר, הם מרחמים בדין, אלא יינתנו ליורשים שכולם צריכים שבועה, ואין היורשים צריכים שבועה. Escuchen bien esto. Un hombre, Reubén, está casado con Lea, tiene hijos, tiene prestamistas, tiene un prestamista que le hicieron un préstamo a él, Shimón le hizo un préstamo a él, ¿sí? Y tiene herederos, tiene su esposa, y tiene gente que le debe dinero a Reubén. Muere esta persona y dejó dinero. Y ahorita, ¿quién viene a demandar el dinero? Los herederos dicen que esto es para mí. La mujer dice, esto es para mí, la que tú vas, me tiene que pagar la que tú vas. Y los prestamistas que los prestamistas que él le debía, que Rubén le debía dinero, viene y dice, no, él me debe dinero, esto es para mí. Y este Rubén tenía una garantía en caso de una persona, o tenía una deuda que le debían a él, que Leví le debía a él. ¿Sí? Entonces hay una garantía en caso de Leví, por ejemplo, o Leví le debía ¿qué? Un dinero a él. ¿Sí? Esta persona viene y dicen mira, esa garantía o esa deuda, ¿a quién pertenece? O sea, la mujer dice, pertenece a mí, para mí, que tú pa. El otro, el Shimón, que Reubén le debía a Shimón, dice, no, mira, él me debía a mí, eso pertenece a mí. Y los herederos dicen, no, yo me lo merezco. Viene Rabbi Tarfón y dice, ¿sabes cuál es la rajá en este caso? Que se le dé a la persona más débil de todos. Hazit, que se le dé al más débil. Así dice Rabbi Tarfón. Pregunta Rabbi Akiva, ¿cómo que el más débil? Aquí es un din. Aquí hay que hacer un juicio. Lo correcto es lo correcto. No el que llora recibe más. O el que uno tiene que ser según lo correcto. Y por lo tanto hay que dárselo ¿a quién? A los herederos. ¿Por qué a los herederos es lo correcto según Rabbi Akiva? Dice, le voy a explicar por qué. Porque los herederos, cuando tienen algo de su papá, de inmediato lo heredan. Sin embargo, la mujer que tiene la ketubá, o el otro prestamista que Rubén le debe, Shimón, Rubén le debe a Shimón, ellos tienen, para poder cobrar la ketubá o el préstamo que tienen pendiente, tienen que hacer un juramento. A diferencia de los herederos que no tienen que hacer juramento. Por lo tanto, en ese momento que pasó de inmediato, el dinero de inmediato se va para el lugar para el lugar que no hace falta hacer juramento. ¿Quién no hace falta que haga juramento? Los herederos. Por lo tanto, los herederos son los que reciben este dinero. Similarmente dice la Gemara un caso parecido. Iniach perot erushim min akarka. כל הקודם בהם זכה בהם. זכתה אישה יותר מדמי כתובתה ובעלכו יותר על חובו, המותר רבי טרפון אומר יתנתו לקושש שבהם, רבי עקיבא אומר אין מרחמים נתים ונתנו לאנשים שכולם צריכים שבועה ואנשים צריכים שבועה. Dice la Gemara, ¿qué pasa si Rubén, un caso parecido, Rubén murió y dejó frutas sueltas? Sí, en el caso anterior es de una garantía o un préstamo que alguien le debía a él en manos de Leví. Sí, Leví le debía o tenía una garantía en su mano, por decir. Este caso es que el hombre, Rubén, murió y dejó algo en su propiedad. ¿Qué dejó? Frutas, pero ya arrancadas, metal tenín y muebles. ¿Sí? Y no tenía nada en manos de otra persona. No tenía una deuda que alguien le debía a él y tampoco tenía una garantía. Será en este caso, el primero que agarre las frutas es el primero que se apodere de las frutas es el que se las gana. ¿Sí? El primero que se las apodera. Dice la Gemara, ¿qué pasa si se lo apoderó la mujer? Y la ketubá valía 200 y las frutas valían 300, o sea que habían 100 más. O se lo apoderó el prestamista, Shimón, que Rubén le debía a él. Vino el prestamista y se lo agarró todo, pero el préstamo era ¿cuánto? 200. ¿Y cuánto había? 300, o sea que hay 100 extras. ¿Qué se hace con ese extra? Dice la Gemara, Rabbi Tarfón dice, ese 100 extra se le da al más débil de los tres. ¿Sí? Otra vez, Rabbi Tarfón igual que antes. Sin embargo, Rabbi Akiva dice, tú no puedes estar jugando como que más débil. Din es din, justicia es justicia, hay que hacer lo correcto, no hay más débil. Entonces, por lo tanto, ¿a quién se le da? Se le da ese extra ¿a quién? A los herederos. ¿Por qué? Porque por la misma razón que antes. Los herederos no tienen que hacer juramento, a diferencia de la ketubá, o sea, la mujer y los y las personas que le deben dinero, ¿sí? Que le deben a él, mejor dicho, Shimón, ¿sí? Que Rubén le debe a él dinero, que Rubén le debe a Shimón dinero, sí tiene que hacer un juramento, al igual que la ketubá. Los herederos no, por lo tanto, los herederos son los que reciben eso automáticamente. Ok. Dice la Gemara, lama li lemitre milve, lama li lemitre picadón. Trija. Ditana milve, beja cama repitar forma de milve velotzanitla. Al picadón ditre bene, eva modile, la rabia kiva, vitanaha, beja cama rabia kiva, al balbejaj, eva modile repitar forma. Trija. Dice la Gemara, en el primer caso de la Mishnah, ¿cuál es el caso cuando Reuben murió y dejó, escuchen bien, una ketubá pendiente de la esposa, una deuda que le debe a Shimón y los herederos? Y tenía dinero que dejó, pero ¿dónde? No con él, sino que Leví le debe dinero o que Leví tiene una garantía de él, tiene un objeto de él.
¿Por qué me tiene que decir los dos? Objeto y garantía, garantía y préstamo, y que Leví le dé dinero. Es lo mismo, ¿por qué me tiene que decir dos casos? El tema es de que en caso de un tercero, en caso de Leví, hay dinero para él. ¿Qué importa si es una garantía o un dinero? Dice, hermano, nos importa mucho. Si tú hubiese hecho nada más un préstamo, o sea, que Leví nada más le dé dinero, hubiese dicho que ahí es cuando Rapiterfón dice que los herederos no lo reciben. ¿Por qué? Porque cuando yo te doy un préstamo a ti, ¿qué te estoy dando a ti? Un préstamo para que tú uses ese dinero y me des en vez de eso que otro dinero, no me das las mismas monedas. Cuando es un préstamo, ¿qué yo te doy a ti? Te doy cash y tú que me devuelves cash, pero no ese mismo cash. ¿Qué me devuelves? Otro cash. Se puede ser que ya que es otro cash, ahí es cuando el Rapiterfón dice de que los herederos no lo reciben. Pero en el caso de garantía, que hay un objeto, que es el mismo objeto que te lo presto de garantía y tú me regresas que el mismo objeto, puede ser que ahí también el Rapiterfón va a estar de acuerdo con que, vas a estar de acuerdo con Rabbi Akiva, de que los herederos sí lo reciben. Y por otro lado, si tú hubieses dicho nada más el caso de garantía, tú hubieses dicho que nada más en este caso que Rabbi Akiva dice de que los herederos sí lo reciben, pero en el caso del préstamo no, por eso necesitamos decir los dos casos para decir que en ambos casos Rapiterfón dice que ¿qué? De que los herederos no lo reciben, sino el más débil. Rabbi Akiva dice que los herederos lo reciben en ambos casos, ya sea que sea préstamo, que es cash, que no es el mismo objeto, ya sea que es el mismo objeto que va y viene. Dice la Gemara ahorita lo siguiente: Maile Koshel. Vimos en la Mishnah que Rabbi Terfón dice que se le da al más débil de ellos. Dice la Gemara, ¿quién es el más débil de ellos? ¿A qué te refieres el más débil? ¿El más débil de qué? ¿En fuerza física? ¿En qué? Dice la Rabbi Yosef Rabbi Jaina Omer, Le Koshel Sheberaya. Sheberaya. ¿Sí? Dice Rabbi Yosef Rabbi Jaina, ¿sabes quién es el más débil de ellos? El que tiene un documento, el que tiene el documento de la deuda, la que tú vas, o el persona a Shimon que le deben dinero, el que tiene la fecha más retrasada, ¿sí? O sea, más último, más reciente. ¿Por qué? Porque normalmente ahí puede ser que él no tiene ahorita terrenos, Rubén cuando murió, pero vendió en la mitad, y la halajá es que si lo vendió en la mitad y hay una deuda previa, el que tiene la deuda, ese papel puede ir a cobrárselo y anular la venta, ¿sí? Dice la hermana, ¿sabes a quién se le da el más débil? ¿Quién es el más débil? Al que tiene menos prueba, o sea, lo más reciente posible, que es el que menos seguro puede cobrar de los terrenos ya vendidos porque es lo más reciente. A ese es que se le da ese dinero. Y Rabbi Yohanan Omer, no, Rabbi Yohanan Amar Liktubat Isha. Siempre se le da a quién, a la mujer. Ella siempre es la más débil. ¿Por qué? Porque la mujer no es lo normal de ella de qué, de estar averiguando en las propiedades del muerto qué terreno se vendió antes o después. No es, y por eso ella es la que siempre pierde, por lo tanto se le da siempre a la mujer. Pero dice la manera Mishum Jiná. ¿Por qué es Mishum Jiná? ¿Para qué? Para que las mujeres quieran casarse, porque si no, ¿qué va a pasar? Las mujeres no se van a querer casar, porque siempre va a estar complicado cobrarlo en estos casos. Para que se puedan casar siempre se le da a la más débil. ¿Quién es la más débil? La mujer que no tiene el derecho, que no tiene el derecho, no es que se va a meter a indagar, y por lo tanto para que tengan ese incentivo de casarse se le da siempre a la mujer. Entonces otra vez, según Rabbi Yosef Bar Jainá, siempre es el al último, al más reciente. Puede ser el del préstamo o el de la ketubá, que fue más reciente. Y según Rabbi Yohanan siempre es a la mujer a la ketubá. Dice la Gemara, esto es igual a un mahloket entre Tanaim, que Tanay, Rabbi Benjamín Omer la kosher sheberreya veukasher, Rabbi Elazar Omer la iktubat isha mishum jina. Efectivamente, Rabbi Benjamín, el Taná dice que es según el reciente, el más reciente, y Rabbi Elazar dice que es para ketubat isha, para ketubat le isha, como la segunda opinión. Sigue diciendo la Gemara, hiniach perota telushim. Mencionamos en la Mishnah, en el segundo caso, ¿qué pasa si cuando murió Rubén no dejó cosas con un tercero, un préstamo que le debían o una garantía con un objeto que él tenía donde le vi o algo así, sino dejó con él mismo, pero que dejó frutas con él mismo? Rubén murió y dejó frutas y tenía varias personas que están demandando eso. La ketubá, la mujer, el prestamista, el Baal Job y los herederos. En este caso que dijimos que el que viene y agarra, él fue el que ganó. Ahorita sí, si hay un extra, según Rabbi Tarfón se le da al más débil y según Rabbi Akiva se le da a quién, a los herederos. Dice la Gemara, Rabbi Akiva me irá a mutar, kuluna mi Hiroshima. Dice un segundo, pero según Rabbi Akiva, ¿cuál es la razón de Rabbi Akiva? La lógica de Rabbi Akiva es que la ketubá, la mujer, y el Baal Job necesitan para poder obtener algún juramento, y los herederos no necesitan juramento. Por eso los herederos siempre se lo ganan primero. Entonces, ¿por qué tú me dices nada más que según Rabbi Akiva en este caso, nada más el extra? ¿Por qué nada más el extra va para los herederos? Debería ser que todo va para los herederos. ¿Por qué? Porque la ketubá y el Baal Job, la mujer y el Baal Job, ambos necesitan juramento, a diferencia de los herederos que no. Por lo tanto, todo debería ser que para los herederos, no nada más el extra. Dice la Gemara, tienes toda la razón. En la Jinami, de ahí de Amar Rabbi Tarfón motar, Tani Unami motar. Dice la Gemara, en verdad, según Rabbi Akiva, efectivamente, todo va para ¿qué? Para los herederos. Y la Mishnah escrito el extra, no. La Mishnah está hablando del extra porque según Rabbi Tarfón, el extra va para el débil.
Pero según Rabbi Akiva, no el extra va para el débil. O sea, la razón que la Mishnah te mencionó el extra es porque te está hablando según Rabbi Tarfón. Rabbi Tarfón va a ver que el primero que agarra gana. Y el extra, según Rabbi Tarfón, va para el débil. Pero Rabbi Akiva opina que todo, no nada más el extra, sino todo va para ¿quién? Para los herederos, por la razón que acabamos de decir, efectivamente. La Gemara ahorita viene y pregunta sobre esto. Rabbi Akiva, te fisalo me aniaklal. Amar Rabba Nachman, Veush etafas mejaim. Dice la Gemara, y según eso sale que según la explicación que acabamos de dar, que en este caso los herederos reciben todo completo. Significa que el hecho que uno viene y se adelanta y se apodera de esas frutas no recae para nada. Así acabamos de decir. ¿Sí? ¿Cuál es el caso aquí? Que el de la Ketubá del Baljov vienen y se apoderan. Rabbi Tarfón dice que el extra va para el débil. Y Rabbi Akiva dice que todo, aunque lo que se apoderaron, el Baljov o la mujer, todo va para ¿quién? Para los herederos. Significa que no existe el concepto de uno venir y apoderarse de algo, pero no puede ser así. ¿Acaso es algo así? Dice la hermana, no, sí existe el concepto de apoderarse. ¿Cuándo? Cuando se apoderan de algo mientras que está vivo la persona. O sea, mientras que Rubén está vivo y viene la mujer o viene el Baljov, ¿sí? Viene el que le deben dinero y agarra y se apodera, ahí decimos que lo que se apoderó es válido. Pero si ya se murió, no existe el concepto de apoderarse, según la opinión de Rabbi Akiva, como acabamos de decir. Dice la Gemara o Rabbi Tarfón, de Manji e hija. Dice la Gemara, y según Rabbi Tarfón, que decimos de que la viuda, la mujer, sí puede apoderarse de la Ketubá o el Baljov, puede apoderarse del préstamo, de la deuda que le deben. ¿Dónde estamos hablando? Cuando las frutas están en dónde, en qué lugar, ¿sí? Así pregunta la Gemara. ¿Dónde es que decimos de que cuando se apoderan, sí recae el apoderamiento? ¿Cómo se dice? Sí recae cuando se apodera. Dice la Gemara, Rabu Shmuel Damre Tarbayu, Veush Etzfurim Unahim Reshut Arabim. Abal Besimtalo, dice la Gemara, dice Rabu Shmuel, Rabbi Shmuel, ambos dicen que eso es únicamente cuando las frutas se encuentran en Reshut Rabim, en una propiedad pública, ¿sí? En la calle, en la mitad de la calle. Ahí es cuando decimos que el hecho que se apoderan es válido, pero si están las frutas en los costados de Reshut Rabim, en Simta, que esos son los costados, en el momento que se muere el papá, entonces ahí decimos de que no se pueden apoderar. ¿Por qué? Porque tiene que ser, para poder apoderarse de algo, tiene que ser que estén en un lugar que es Efker. ¿Qué es Efker, León? Un lugar que no pertenece a nadie y todo el mundo pasa por ahí. Si cuando está en Reshut Rabim es cuando decimos de que el Baljov o la Isha después de la muerte puede venir a apoderarse. Cuando en el momento de la muerte del esposo, de Reubén, estaban en un lugar de Reshut Rabim, pero estaban en Simta, que son los costados, que no es Efker, en ese caso no pueden apoderarse. Sin embargo, Rabbi Yohanan Beresh Lakish también trabaja filo besimta. Sin embargo, Rabbi Yohanan Beresh Lakish dicen que según la opinión de Rabbi Tarfón, que sí sirve apoderarse, ya sea que las frutas en el momento de la muerte del esposo estén en Reshut Rabim en la mitad de la calle, ya sea que estén en el costado, sí sirve eso que se apoderen. La Gemara ahorita trae una historia, ¿sí? Dice una historia. La Gemara dice lo siguiente: Dun dayane que Rabbi Tarfón veadre Resh Lakish leuda minayu amare Rabbi Yohanan asita que shel Torah. Dice la Gemara. Hubo una historia que vino un Baljov. ¿Qué es un Baljov? Una persona que se le debe dinero, ¿sí? Y después de que se murió el prestatario, ¿sí? Como el caso de nosotros, Rubén se murió, vino el Baljov Shimón y arrebató, se apoderó de los metalterim, de los inmuebles, ¿sí? ¿Qué dejó? Y vinieron los Jajamim, los Dayanim, y dijeron que la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Tarfón. ¿Qué dice Rabbi Tarfón? Que sí sirve que se apoderen. Igualmente aquí sí sirve que se apoderen. Sin embargo, cuando vinieron donde Resh Lakish, fue Resh Lakish de ninguna manera. Y fue donde los Dayanim, donde los jueces se dijo se tienen que retractar. ¿Por qué? Porque la halajá es como Rabbi Akiva, que un apoderamiento de esta manera no sirve, ¿sí? Y por lo tanto tienen que retractarse de su halajá. Vino Rabbi Yohanan y le dijo a Resh Lakish, oye, ¿acaso si tú me dices que la halajá es como Rabbi Akiva, significa que no existe alguien que discute? Que hasta tal punto que tú me dices de que si ellos dijeron que la halajá es como Rabbi Tarfón, tienen que retractarse de su din, no puede ser algo así. Entiendo que tú dices que la halajá es como Rabbi Akiva y que el bedín tiene que decir que la halajá es como Rabbi Akiva, pero si ya dijeron que la halajá es como Rabbi Tarfón, existe una segunda opinión. Y si ya lo dijeron que la halajá es como Rabbi Tarfón, déjalo, bediabad. No puedes decirle ahorita de que se retracten. Así vino Rabbi Yohanan y le dio la observación a Resh Lakish. Y la Gemara viene y explica este majlok que hay entre Rabbi Yohanan y Resh Lakish. La Gemara me explica, Mar Sabar Tabido al Mishnah Joser, Mar Sabar Tabido al Mishnah, no Joser, dice la Gemara, aparentemente la discusión entre ellos es la siguiente. Resh Lakish opina que una persona, un jajam, un dayan, un juez, que se equivocó en algo que está escrito en la Mishnah, ¿sí? Tiene que retractarse. Y Rabbi Yohanan dice que no tiene que retractarse, y por lo tanto, Resh Lakish los obligó a ellos, a los dayanim,
retractar su alajá, porque se equivocaron en algo de la Mishnah, que está escrito en la Mishnah Rabbi Tarfón y Rabbi Akiva, y la alajá es como quién, como Rabbi Akiva, entonces te equivocaste en algo de la Mishnah, en algo de la Mishnah, y por lo tanto, si te retractaste, si te equivocaste en algo de la Mishnah, tienes que retractarte. Sin embargo, Rabbi Yohanan dice que si una persona se equivoca en algo de la Mishnah, no tiene que retractarse, y por lo tanto Rabbi Yohanan dice, no hace falta que se retracten. En principio la alajá es como Rabbi Akiva, pero no es necesario que se retracten. Será, lo. De Kula alma, Tabed al Mishnah Joser. Veaja miflegi. Mar sabar alajá que Rabbi Akiva me javeró velo me rapó, o mar sabar alajá filu me rapó. Dice, no, en verdad puede ser que todos están de acuerdo que si una persona, un dayan, un juez se equivoca en algo que está escrito en la Mishnah, sí, o en algo que la alajá de esa cosa tiene que ver con algo de la Mishnah, la alajá es de que tiene que retractarse, el dayan. Entonces, ¿cuál es la discusión aquí? Que según Resh Lakish hay que retractarse, según Rabbi Yohanan no hay que retractarse. Dice la Gemara, Rabbi Yohanan opina que la alajá es como Rabbi Akiva cuando discute con su compañero, pero no cuando discute con su maestro. Y Rabbi Tarfón era su maestro, por lo tanto aquí en este caso la alajá es como ¿quién? Como Rabbi Tarfón. Y Resh Lakish dice que la alajá es como Rabbi Akiva no nada más cuando discute con su compañero, sino también cuando discute con su maestro. Y por lo tanto, según Resh Lakish, la alajá es como Rabbi Akiva, por lo tanto se tiene que retractar. Sin embargo, la Gemara otra respuesta, tema de cura el malajá que Rabbi Akiva me javero velo me rapó veaca me flegui mar sabar Rabbi Tarfón rapó javá o mar sabar javero javá. Dice la Gemara otra opción, es decir, de que en verdad todos están de acuerdo de que una persona que se retracta en algo en la Mishnah, que se equivoca en algo en la Mishnah, tiene que retractarse. Y adicionalmente todos están de acuerdo de que la alajá es como Rabbi Akiva cuando discute con su compañero y no cuando discute con su maestro. Entonces, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, Rabbi Yohanan no opina que Rabbi Tarfón era su maestro y por lo tanto la alajá no es como Rabbi Akiva, sino como Rabbi Tarfón. Y Resh Lakish opina que Rabbi Tarfón no era su maestro, sino su compañero, por lo tanto la alajá sí es como Rabbi Akiva. Tercera opción, tema de cura al majabero javá, veaja miflegi, mar sabar halajá, itmar, o mar sabar matin itmar. Dice la Gemara, otra opción es de que efectivamente puede ser de que una persona que se retracta en algo en la Mishnah, que se equivoca en algo en la Mishnah, tiene que retractarse. Y adicionalmente, todos están de acuerdo de que la alajá es como Rabbi Akiva cuando discute con su compañero y no con su maestro. Y todos están de acuerdo de que Rabbi Tarfón era su compañero y no su maestro. Entonces, ¿en qué discuten? Dice la Gemara, discuten que Resh Lakish opina que la alajá es como Rabbi Akiva cuando discute con su compañero y Rabbi Yohanan opina que no la alajá es como Rabbi Akiva cuando discute con su compañero, sino que normalmente vamos como Rabbi Akiva. Vamos a favor de Rabbi Akiva. O sea que la Jatjila tenemos que ir como Rabbi Akiva, pero Bediabad no. Y por lo tanto, Rabbi Yohanan dice no es necesario que se retracte, porque nada más la Jatjila vamos como Rabbi Akiva y no Bediabad. La Gemara trae otra historia. Kerimed Rabbi Yohanan tafus paradiatme misimta. Atu le cambiar Rabbi Yohanan amar leu shapir tefastúa. Atu le cambiar Rabbi Shimon ben Lakish amar leu zilu adur. Atu le cambiar Rabbi Yohanan amar leu ma eseshe kenegdi halukalai. Dice la Gemara otra historia parecida a una persona que arrebató, que se apoderó de los metaltelim. Dice la Gemara, unos familiares de Rabbi Yohanan, ¿sí?, agarraron una vaca de que los herederos, murió Reubén, y los herederos tomaron esa vaca, ¿sí? Y vinieron el Baal Job que había pendiente, alguien que Reubén le debía dinero, vinieron y agarraron esa vaca. ¿Y dónde estaba esta vaca? En el Simtá. No en Reshut Rabim, sino en los costados, ¿sí? Según Rabbi Tarfón, según la explicación de Rabbi Yohanan Resh Lakish, ¿sí?, se podía agarrar esta vaca de la Simtá, porque no hay diferencia de la Simtá Reshut Rabim según la opinión de ellos, y siempre pueden arrebatarlo y pueden apoderarse de ellos. Pero según Rabbi Akiva, no pueden apoderarse de eso, ¿sí? Porque no existe apoderarse mientras que está muerta la persona, únicamente de vida, como mencionamos antes. Según Rabbi Tarfón, el hecho que se apoderaron, aunque estaban en la Simtá, no hay ningún problema, porque según la opinión de Rabbi Yohanan y Resh Lakish, no hay diferencia entre Simtá y Reshut Rabim. En ambos casos, según la opinión de Rabbi Tarfón, decimos que sí es válido que se apoderan. Sin embargo, Rabbi Akiva opina que no es válido cuando se apoderan. Entonces fueron enfrente de Rabbi Yohanan a preguntarle cuál es la halajá. Le dijo Rabbi Yohanan, hicieron bien de agarrarlo, de arrebatarlo. ¿Por qué? Porque según Rabbi Yohanan, según Rabbi Tarfón, no hay ningún problema de apoderarse. Sin embargo, después fueron enfrente de Rabbi Shimon Lakish, le dijo Resh Lakish, tienen que devolverlo. ¿Por qué? Porque la halajá es como ¿quién? Como Rabbi Akiva. Que Rabbi Lakish está de acuerdo que no hay duda que cuando lo agarraron de Simtá y Reshut Rabim, según la opinión de Rabbi Tarfón, sí es válido. Pero aquí es que la halajá es como Rabbi Akiva, y según Rabbi Akiva no deberían de poder apoderarse de eso. Fueron enfrente de Rabbi Yohanan y le dijo, bueno, si él va en contra de mí, no puedo ir en contra de su halajá. Próxima historia,
Bakara diatmi de tafse toramine. Baljob amar, mehaim tafis ralau. Bakara amar, lejar mitad tafse. Atu le kamer Nachman amarle. Itlachsade tafse amarle lav. Amarle, amigo de Jole Mar, la cuaju beadía, Jolamile de Mar, mehaim tafsina, ve amar Shakisha Koderot, elaim hazaka. Shanitorat de Misera le roe. La Gemara trae una tercera historia, dice la Gemara. Había un pastor de los huérfanos, ¿sí? O sea, Rubén falleció, tenía hijos, tenía un Baljob, tenía una ketubá, tenía todo. Y había un pastor que trabajaba para Rubén. El que pastoreaba a la vaca, a las vacas, ¿sí? Y vino un Baljob, y cuando murió Rubén, Rubén le debía dinero a Shimón, a este Baljob, vino y agarró, se apoderó de una vaca. Ahorita viene el Baljob y dice que yo lo agarré mientras que estaba viva, ¿sí? Que cuando estaba, mientras que estaba viva, no la vaca, mientras que estaba vivo Rubén. Y Rabbi Akiva también en este caso está de acuerdo de que si uno se puede apoderar. Sin embargo, el pastor dice, no señor, usted agarró la vaca y se apoderó de ella cuando, después de la muerte. Y según Rabbi Akiva no sirve. Fueron frente a Rav Nachman, y Rav Nachman le dijo al pastor, tienes una prueba a favor tuyo de que efectivamente lo agarró, mejor dicho, tienes una prueba de que tienes testigos y pruebas de que el Baljob vino y se apoderó de la vaca. Le dice, no tengo una prueba, no tengo testigos. ¿Para qué te miento? No tengo testigos. Le dice Rav Nachman al pastor, entonces él tiene el derecho se le cree a él. ¿Por qué? Porque cuando él viene y dice que lo agarró mientras que estaba vivo Reuben, antes de morir, cuando el Baljob viene y dice que lo agarró mientras que estaba vivo, se le cree porque tiene un migo. ¿Se recuerdan qué significa un migo? Migo es ya que podía decir otro mejor argumento y se le creía. Entonces cuando dice eso, también se le cree. ¿Qué otro mejor argumento podía haber dicho? Él podía haber dicho, yo se lo compré. Es mío, pertenece a mí, olvídate, no es que lo viene y no es que me apoderé de él por una deuda, es mío, pertenece a mí, ¿sí? Tu papá me lo había dado, ya que se le hubiese creído en este caso, porque él no tiene testigos de que, el pastor no tiene testigos de que esta persona vino y se apoderó de él por la deuda que tenía, por eso, ya que te podía haber dicho eso, se le cree. Dice, un segundo, pero normalmente cuando son animales que caminan, no se le cree cuando dices mío, pertenece a mí, porque puede ser que el animal estaba caminando y cuando pasó al lado de ti te quedaste con él, no se te cree, no hay un migo, no hay un ya que. Dice la Emarat, eso es normalmente en los animales regulares, pero en un toro normalmente sí está en manos del pastor todo el tiempo. Sí, ¿por qué? Porque hay que cuidarlo todo el tiempo y por lo tanto el hecho y no es que está caminando y tú lo puedes agarrar, es el hecho que lo tiene, él podía haber dicho, yo lo compré, me pertenece a mí y no dijo eso, por lo tanto, ya que podía haber dicho eso, se le cree. Próxima historia dice la Gemara. De Benesiata fu samta de Atme, mi simta. Yatir Rabbi Abba, Rabbi Haina, Rabbi Papi, Rabbi Tzak Nafja, Yatir Rabbi Abba Gabayo. Amrule, Shapir tafsituha. Amar Rabbi Abba, Mishun de Benesianin hu, Magnifetu lehu, Veadun Dayaneke, Rabbi Tarfon, Veadre Reshakish, Udavinayo. Dice la Gemara, las personas de la casa del Betanasí, que eran de los líderes en ese entonces de la comunidad, ¿sí? Agarraron una esclava que los huérfanos heredaron de Reubén una esclava. Sí, y ellos tenían una deuda que le debía Reubén a estas personas importantes y agarraron la esclava, se apoderaron de ella por la deuda que tenían. Pero ¿dónde estaba esta esclava? En un simtá, no en Reshut Rabim. En el momento que murió Reubén estaba en el simtá. Estuvo sentado ahí Rabbi Abba, Rabbi Haina, Rabbi Papi, Rabbi Tzak, y también estaba sentado una cuarta jajam que se llamaba Rabbi Abba. Y esos tres primeros de Yanim le dieron a las personas, a estos líderes de la comunidad, hicieron bien de agarrarlos. Sin embargo, vino Rabbi Abba y le dijo, ¿acaso porque son gentes importantes? Le dijo a estos tres Jamim, ¿acaso porque son gentes importantes ustedes le hacen la barba y tienen miedo de ellos y hacen las cosas que no tienen que hacer? Ya los Jamim hicieron el deal como Rabbi Tarfón de que sí serviría y Resh Lakish dijo que hay que retractarse y no es válido, significa que no es válido y no es correcto lo que hicieron. Y la Gemara trae una quinta historia. Vamos a ver esta quinta historia. Yeimar bar Hashua bemasik bezuze beau gabra. Shahi beshavi karba. Amarle lishluche. Zil tifsene hale. Azal tafse pagu berrapapa berrabunabre de Rabbi Yoshua. Amrule at tofes le balchov ben kon shechab laharim. Amar Rabbi Yochanan tofes le balchov ben kon shechab laharim. Lo kana tafsu ainu rapapa mimlach maluche. Rabunabre de Rabbi Yoshua mam tachle bashala. Maramar ana kanina lekula. Maramar Ana canina lecula. Paga burra pinhas balamí, amarle urago shmuel damne tarbayu, vehu shetziburiu menachim reshut arabim. Amrule, ananami meharifuten arata fesna. Atule kamed raba amarle hu, kake hivare meshalhe gelime de inshe. Age amar Nachman, vehu shetefasa mehaim. Escuchen esta historia, dice la Gemara. Había Yeimar, ¿sí? Le debían dinero a Yeimar, Reubén le debía dinero a Yeimar. Sí, por decir, en el ejemplo que vimos, Reubén, sí, le debía dinero a Yeimar, sí, y se murió Reubén y dejó un barco en la marina, sí. Vino Yeimar y le dijo a sus mensajeros, vayan y agarren el barco, me deben dinero, vayan a agarrar el barco por lo que me debe. De inmediato fueron sus mensajeros, los mensajeros de Yeimar fueron y agarraron el barco.
Pero de inmediato este mensajero se encontró con dos hajamim, con Rapapá y con Rabuná. Le dijeron, mira, a mí también, le dice Rapapá y Rabuná dicen, a mí también me debe este Reuben dinero. Y hay una halajá que un mensajero puede hacer algo mientras que no perjudique a otra persona. Y tú estás siendo mensajero de Yeimar para cobrarle, pero cuando tú agarras, estás perjudicando a mí, porque yo ahorita, a nosotros, Rapapá y Rabuná no van a poder cobrar. Como dice Rabbi Yohanan, que una persona que se apodera de algo para una persona que se debe dinero, para un baljob y perjudica a otras personas, no tiene el derecho el mensajero a hacerlo. Entonces de inmediato que vinieron estos Jamim, Rapapá y Rabuná y agarraron el barco. Rapapá lo agarró con Meshijá, empezó a remarlo un poquito y Rabuná vino y lo jaló un poquito, porque hay que hacerle quinán, ¿sí? Lo jaló con la cuerda y se empezaron a pelear. Un rabino decía, esto pertenece a mí, yo lo agarré. El otro rabino decía, esto pertenece a mí, yo lo agarré. Él me debía a mí, yo lo agarré. El otro decía, no, él me debía a mí, yo lo agarré. De inmediato vino ahorita una tercera persona, se encontró a Pinhas Baramí y le dijo a ellos, mira, Rabbi Shmuel, ambos dicen que todo lo que decimos de que una persona puede arrebatar, puede aprovecharse, puede apoderarse de los metaltenín, de los inmuebles que dejó una persona que falleció, que dejó una deuda, es únicamente cuando está en el Reshut Rabim. Pero si está en un simta, en los costados del Reshut Rabim, si ahí no. Y aquí se la quemará. ¿Dónde se encuentra el barco? Se encuentra en la marina. Entonces no puedes, la marina es los costados del agua. Y le respondieron, no hay ningún problema, porque yo cuando me lo encontré cuando el mensajero lo había sacado en la mitad del mar. La mitad del mar es como Reshut Rabim. Y sobre esto fueron enfrente de Raba a preguntarle qué hacer. Y le dijo Raba a Rapapá y Rabuná, que eran dos de las personas que se le dio dinero, le dijo, mira, estas personas son como gansos blancos, o sea, son personas ancianas que están encargándose de quitarle la ropa a la gente. O sea, que están desnudando a los huérfanos. ¿Por qué? Porque todo lo que decimos que una persona puede venir y arrebatar y apoderarse de unas cosas a la fuerza de los herederos es únicamente cuando lo agarran mientras que el papá está en vida. O sea, como la opinión de Rabbi Akiva, pero aquí Rubén ya murió. Y si Rubén ya murió, no se tiene el poder y no tienes el derecho de venir y arrebatar y agarrar los inmuebles que dejó el papá. O sea, como la opinión de Rabbi Akiva y no como Rabbi Tarfon. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.